Amados en Cristo, familia natural y de la fe, a todos quienes buscan amor, verdad, paz, esperanza y otras muchas cosas que solo Dios nos puede dar. Bienvenidos, buenos días, bendiciones. Esta mañana el Señor nos quiere ministrar y entregarnos fundamento de fe para este mensaje y lo vamos a encontrar en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Repito, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, en donde la palabra de Dios dice: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, palabra de Dios. Mis amados, es común que en diversos medios de comunicación se publiquen artículos en relación con personas de éxito, con personas que al menos en el pensamiento, en el parámetro, en las circunstancias de hombre, dicen que son exitosas. Es normal que en esos artículos reporten, se manifieste, se relate la vida de, por ejemplo, científicos, de deportistas famosos, de artistas, de profesionistas destacados, empresarios u otros personajes de la sociedad que en su tiempo han ascendido rápidamente, o es una historia biográfica, quizá en vida o ya muertas las personas que ascendieron rápidamente. Yo creo que de igual forma, cualquier historia de estas, y si tomaran, por ejemplo, como referencia alguna historia referida al pueblo de Dios o de la historia de el tiempo, al menos hermenéuticamente hablando, paralela a las escrituras en esos miles de años que relatan las escrituras, pueden encontrar también historias así, historias de éxito, pero también historias de fracaso, de gente rumbo al fracaso. Y aún más, si reflexionamos por ejemplo, en el testimonio del apóstol Pablo, sin duda que Pablo es una clara ilustración para meditar, para reflexionar en él, tanto en los éxitos que tuvo como en los fracasos que tuvo. Y el Señor esta mañana quiere tomar esto como ejemplo y nos va a ministrar por medio de ello en este mensaje que lleva por título en esta semana, en esta Asamblea 106, Influencia, rompimiento y carácter. Es el título de este mensaje que nos quiere ministrar el Señor. Influencia, que es el propósito, el qué, y el para qué, el rompimiento y el carácter que se manifiesta en nosotros. Vamos a orar para entregar al Señor y clamar, nos ministre en este mensaje suyo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regala, Señor, y que nos permites pasar en comunión contigo. Gracias por este tiempo precioso de adoración primero, en donde clamamos, Señor, para que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, Señor, y toda apatía, Señor, toda opresión, Señor, si es el caso, para quienes así estén viviendo en estos tiempos en donde hay tantas manifestaciones naturales, Señor, de aquello, Padre mío, que en tu gracia infinita y en tu misericordia, Padre, también has librado del mal con todas las manifestaciones naturales, Señor, porque la tierra llora, Señor, por todas las situaciones, Padre, que se manifiestan primero en el espíritu de tu creación, Padre, pero también en lo natural. Y sin embargo, tú manifiestas tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y también, Padre, clamando y adorando, Padre mío, luego por ese devocional precioso de diezmos y ofrendas con la vida de Jacob, Padre mío, en donde por gracia, Señor, recibimos de ti y te entregamos también, Padre. Bendícenos, Señor, y ministra nuestros corazones con este mensaje, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Vamos a dar inicio entonces a la ministración del Señor, viendo la perspectiva de lo que nos quiere enseñar al respecto de esta influencia. Y vamos a ver por qué vamos a hablar de influencia con este rompimiento en nuestra forma de ser para formar un carácter primero de la mano del éxito. Y es que hay cuando menos dos características que son comunes a los personajes de artículos de esa naturaleza, como los que mencionaba yo hace apenas unos minutos, que es común encontrar en diferentes publicaciones. Y la primera característica de personas que están de la mano del éxito es la inteligencia. Y la inteligencia, mis amados, es
Sinónimo de educación, de estudiar, de prepararse. Algunos de los seres humanos más inteligentes que se han relatado o que se han documentado sus vidas, o que quizá cada uno de nosotros en experiencias personales hemos conocido, no han gozado de gran educación, quizá. Hay personas de mucho éxito que en realidad no han tenido mucho estudio. Se nos asegura que el nivel de inteligencia del cerebro humano no ha cambiado, por ejemplo, desde Confucio o desde Aristóteles o incluso pasando por Albert Einstein o Stephen Hawking, hablando de genios reconocidos más modernos. En esta era de la tecnología, sin duda que la información y el acceso a la misma ha aumentado muchísimas veces, se ha multiplicado astronómicamente. Aunque no la reserva de inteligencia, es decir, por más que haya acceso y oferta de información, no necesariamente la inteligencia del hombre se ha desarrollado de la misma manera. Cualquier persona puede tener la cabeza llena de datos, pero si solo son datos que no son convertidos en información, datos que tú no puedes asociar con experiencias o con alguna utilidad, datos que tú no puedes relacionar, que no puedes comunicar, se vuelven palabras huecas, se vuelven datos huecos, se vuelven datos inútiles, porque no es posible convertirlos en información que te sea útil. Algunos de los más importantes avances en la historia los han realizado hombres y mujeres de limitada educación escolar. Sin embargo, eran personas con un gran desarrollo de la percepción, de la sensibilidad, de la imaginación, pero sobre todo del arrojo, de la audacia. Eran personas audaces, atrevidas. Claro, no es que la educación no sea importante. Es importante. En el día a día es necesaria. Pero lo es más el carácter y la audacia. No se trata solo de acumular información, sino de enseñarnos a pensar. Pues como dijera recientemente un prominente hombre de negocios, cuando queremos emplear a hombres para posiciones elevadas, no buscamos a alguien que tenga mucha información y cifras y datos, sino a alguien que sepa cómo utilizar esa información, cómo pensar. Aunque educación no es sinónimo de inteligencia, la educación hace más placentera la inteligencia, es decir, es más útil, es más utilizable, es más sencillo utilizar la información si tienes educación. Y es por eso que debemos de prepararnos. Y no estoy hablando con esto para quienes ya consideran que no tienen oportunidad de ir a lo que ya no hicieron, por ejemplo, ir a la universidad, no puedan seguir estudiando, leyendo, preparándose. Hay acceso a mucha información que podemos usar si nos preparamos. Todo lo que va de la mano del éxito posee inteligencia. Al menos eso es lo que el hombre piensa. Todo lo que va de la mano del éxito posee inteligencia. Eso es lo que nos ha enseñado la cultura, sobre todo la occidental, de estos tiempos. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios al respecto? Vamos al libro de Corintios, a Primera de Corintios, al capítulo 1, versículos 28 y 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, donde la palabra de Dios dice: lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Palabra del Señor. Estamos hablando de la Biblia latinoamericana o la lenguaje traducida al lenguaje actual, que se parecen mucho y que tiene una descripción o una redacción distinta para entendimiento más en estos tiempos. Lo vuelvo a repetir. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Palabra del Señor. Si reflexionamos en esta porción de la escritura que acabamos de compartir, claramente podemos discernir, reflexionar, concluir que Pablo, o al menos parece que Pablo, era una persona no solo inteligente, era una persona culta, muy culta, muy estudiada, además de inteligente, una persona muy preparada. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces, si nos referimos a esta palabra que le dio al propio Pablo, de lo más vil y despreciado del mundo he escogido, pues pareciera que Pablo no encajaba en esa declaración, ¿no? Porque ni era vil ni era despreciado. O al menos en términos de lo que hemos venido compartiendo al respecto de estudiar inteligencia. Era muy culto, era muy estudiado, era muy inteligente, así que no encajaba en esto de que lo más vil y menospreciado, de lo más vil y despreciado, ¿verdad? Sin embargo, Pablo sí fue menospreciado. Porque antes de servir a Dios, luego de perseguir y matar a los seguidores de Jesús, había muchos que lo despreciaban, o al menos que lo temían, como los cristianos, por supuesto. Y vamos a quedarnos con esa imagen, con esa fotografía de Pablo. Era despreciado, pese a que sí era muy inteligente y muy estudiado, conforme a la cultura occidental. Otra cualidad de las personas de la mano del éxito es la concentración. No solo la inteligencia, pero también la concentración. Y cuando hablo de la concentración, me refiero a un propósito, a algo que por haber un propósito, estas personas de la mano del éxito se concentran en lograr ese propósito. Y Pablo, sin duda, representa y da testimonio de esa cualidad. Y hay un Pablo antes de seguir a Cristo y un Pablo posterior de tener su encuentro con Cristo y seguirlo. Pero en ambos había en él inteligencia y había concentración por un propósito. En el primero equivocado, en el segundo conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Pero había concentración, por supuesto, había propósito. Habrá quien califique como ambición ese propósito de concentración. Muchos han sido ambiciosos, mas no, pudiéndose concentrar, han fracasado. Hay gente que se concentra, que se enfoca, que está claro en su propósito y sin embargo fracasa. El filósofo Emerson escribió que no se logra nada grande sin una medida de fanatismo. Al menos eso escribió Emerson. Como diciendo, te aferras tanto, te afanas tanto, déjenlo poner en mis palabras, que te enfocas y logras. Tienes éxito y logras cosas grandes. Hoy en día hay muchos jóvenes que no pueden realizar nada grande porque no se concentran, porque no enfocan, porque no ponen sus talentos y dones, si así me preguntan un poco más en el espíritu, en un punto enfocados y concentrados para lograr el propósito aquel para el cual fueron levantados o al menos para el cual se prepararon. Un poeta de nombre Walt Whitman dijo: yo solo estaba sobre la lumbre, pero un día Emerson me puso a hervir. Claramente refiriéndose a esto de que no se logra grande sin una medida de fanatismo. Es decir, Whitman decía, a mí me quemaba escribir, pero no me enfocaba en lograr. Y esta reflexión de Emerson de no se logra nada grande sin una medida de fanatismo parece ser que a Walt Whitman le movió mucho. Como diciéndolo, pero enfócalo. ¿De qué te sirve tener grande actividad si no enfocas con un propósito, si no tienes claro para qué lo quieres hacer? Y otra vez, quédense con estas imágenes, primero con respecto a la inteligencia y la educación de Pablo y luego con respecto a este de enfoca eso que tú tienes como dones y talentos. Muchos jóvenes han pasado la vida en un grado, y quizá no solo jóvenes, ¿no? Personas en general, han pasado la vida en un grado elevado de calor, en un grado elevado de intensidad, ¿no? De cosas que quisieran lograr, pero nunca han tenido una experiencia de gozo, feliz, o quizá no feliz, pero al menos en donde hayan llegado a un punto en donde tienen una conclusión, sea exitosa o de no éxito, sea de gozo o de desventura, que los haga moverse, que los haga hervir, que les haga decir, no estoy de acuerdo y continúo, que les motive a perseguir y lograr aquello que han soñado. Esta cualidad de intensa concentración es común a todos los que caminan de la mano del éxito. Cuando tú estás, por así decirlo, en persiguiendo tu sueño, persiguiendo una visión que de alguna manera recibiste, y aquí no me refiero solo a lo espiritual, sino en lo general, a cualquier ser humano, si tú tienes esa concentración, vas a lograr el éxito porque te pone en actividad esa visión que tú tienes, es tu motor, es tu motivo. Y es absolutamente claro
también en la vida de Pablo esto que estoy compartiendo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, donde la palabra de Dios dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Palabra del Señor. ¿A quién le escribe? Pablo a Timoteo, escribiéndole, diciéndole: voy para estar contigo, pero en tanto eso ocurre, estudia, exhorta, enseña. Y luego en Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículos 25 y 27, dice la palabra de Dios: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Palabra del Señor. Escribe Pablo, como diciendo: prepárate. Y no solo lo hagas para los demás, hazlo para ti mismo. Que aquello el Señor te da para los demás, primero aplícalo en ti mismo. Segundo enfoque. Ya hablamos de estar de la mano del éxito, ahora vamos a hablar de la mano del fracaso, que es el otro lado, el otro extremo, el contraste. Esto es, ser inteligente y concentrarse, como nos hablaba la mano del éxito, no significa, éxito inevitable. Es decir, no es suficiente ser inteligente y concentrarse. Y ya vimos versículos y porciones de la palabra de Dios en donde nos habla cómo está fundamentado esto de que estamos compartiendo y que nos está ministrando hoy el Señor. Sin embargo, no es suficiente ser inteligente y concentrarse. Pablo lo era, pero lo era sinceramente equivocado. Estaba en contra de Dios primero, ¿verdad? Así que ser inteligente y concentrarse no significa éxito inevitable. Pablo tenía las dos cualidades. Mientras él vivió en Jerusalén y sin duda estaba caminando en el éxito, vamos a ponerlo así, profesional, en lo natural, en el mundo religioso en el que se movía. Él estaba bajo las órdenes de Gamaliel, que era el rabino principal de la sinagoga judía de Jerusalén, que era la sinagoga de las sinagogas de Israel. Cuando me comenzó a perseguir a los cristianos, también dio inicio a cómo fracasar como ser humano. Es decir, tenía éxito profesional, pero era un fracaso como ser humano. Tenía éxito profesional y religioso, pero un fracaso como hijo de Dios. Y aquí hago una reflexión, y que no va a estar escrita, por cierto, pero Dios me la está diciendo. Puedes tener mucho éxito como predicador y serte un total fracaso como hijo de Dios. Repito, puedes ser un éxito total como predicador y ser un fracaso como hijo de Dios. Sócrates, el filósofo griego, pensaba que los hombres eran malos porque eran ignorantes. Y sin embargo, educar a alguien no significa hacerlo bueno. Es decir, no es que porque estudies y aprendas y seas inteligente eres bueno, pero tampoco es porque seas tonto, seas malo. No sé si me estoy explicando. Estudiar solo transforma. En una reflexión, quizás solo lo transforme de un demonio educado a un demonio ignorante, ¿no? O de un demonio ignorante a un demonio educado. No tiene nada que ver la educación. Por eso siempre he dicho, y esto lo digo, mis amados, para aquellos y quedará como testimonio, no te sirve nada de haber salido y graduado de un instituto teológico, de nada te sirve, sino lo que se graduó fue tu corazón. Amén. De nada te sirve graduar tu mente si tu corazón está reprobado. Sin embargo, si tu corazón está aprobado, tu mente va a ser aprobada. Porque si tu corazón cambia, también tu mente va a cambiar. Todos los que caminan de la mano del fracaso comparten con Pablo dos cosas que Pablo llevaba cuando iba camino a Damasco, cuando tuvo aquel encuentro con Cristo.
Pablo en aquel camino a Damasco estaba persiguiendo, porque iba a perseguir cristianos, estaba persiguiendo una meta equivocada. Y reflexionemos un minuto en esto que estoy compartiendo. La meta del joven Pablo, de aquel Pablo joven, era matar cristianos. A eso iba a Damasco. Era una equivocación rotunda, enorme, gigantesca, fenomenal. Porque todo aquel que persigue metas equivocadas va derecho al fracaso. Quizá estás ascendiendo profesionalmente, tú que me lees, tú que me escuchas. Quizá estás ascendiendo económicamente o incluso en el nivel social. Pero si estás fracasando moralmente y espiritualmente y como ser humano, de nada te sirve. Porque primero es tu interior el que debe estar creciendo y teniendo éxito que tu exterior. Es posible que tengas éxito en el trabajo, pero un fracaso como persona no te permite tener realmente éxito. Como ejemplos, Elizabeth Taylor Hilton, Fisher Burton. Y le digo Hilton Fisher Burton porque se casó con esas tres personas. Taylor de nacimiento, pero casada primero con Conrad Hilton, luego con Eddie Fisher y luego con Richard Burton. Y luego con otros más, no sé ni cuántos maridos tuvo, creo que 7, 9, ya ni sé cuántos. Fue un éxito como artista, sin ninguna duda, pero un fracaso como persona, por el amor de Dios, ¿no? Porque nadie que se casa 7 veces puede decir que tuvo éxito en la vida como ser humano. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? No estoy juzgando, simplemente es un hecho. Otro, Marilyn Monroe. Sin ninguna duda, una mujer muy hermosa, con mucho talento, una buena actriz. Bueno, algunos me criticarán y dirán que no. Yo creo que fue una buena actriz. Tuvo éxito en su vida en términos de dinero, de prestigio, fama. Sin embargo, murió, todo indica, en un acto de suicidio, vacía de satisfacción, vacía de felicidad y completamente insegura. Las estrellas, así entre comillas, del cine, estas dos que acabo de comentar, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, y para efectos prácticos podría hablar de ejemplos en México, Pedro Armendáriz, ¿no? Del cual, por alguna razón, últimamente que he visto películas mexicanas así como para agarrar sueño, pues me ha tocado ver varias de Pedro Armendáriz, el padre, un hombre muy bien parecido, un buen actor, con mucha presencia física. En cuanto supo que tenía cáncer, se acabó suicidando, ¿no? Esta parte de esta historia. Es decir, tenía mucho éxito en términos profesionales, era muy reconocido, incluso ya estaba actuando en Estados Unidos, en Hollywood, y sin embargo, al primer indicio de enfermedad, se suicida. En todas las esferas de influencia en la vida existen casos de personas que fracasan como seres humanos porque persiguen metas equivocadas. ¿Cuál es tu meta? O ¿cuál es tu propósito? Aún mejor si eres hijo de Dios como tú, como yo. ¿Cuál es tu propósito? Hasta en la iglesia se puede tener éxito eclesiásticamente, se puede tener éxito teológicamente, desde el punto de vista de los fundamentos de la denominación, y con todo ser un fracaso completo espiritualmente. Tener una iglesia enorme que lo que van a buscar es al pastor o al show y la emoción, pero no a Dios. Entonces tienes iglesias grandes, llenas de gente, que lo que buscan es el lugar y a las personas y no a Dios. No digo que con esto que no te encuentres personas que buscan a Dios en esos lugares. Lo que estoy diciendo es que la mayoría no lo hace. Y eso no es lo que Dios quiere. El que sube en la vida, es decir, el que escala posiciones sociales, económicas, empresariales, el que sube en la vida, pero claudica con el mundo o con el pecado, se vuelve más y más pequeño dentro de sí y por lo tanto más y más vacío. Por eso estas personas que mencionaba, estos artistas, Pedro Armendáriz en México, por decir un ejemplo, o Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor en Estados Unidos, por poner ejemplos, murieron vacíos. O se casaron muchas veces. Así como hay otros ejemplos que son de éxito, ¿verdad? Entre los artistas actuales, ¿no? Que son gente que tienen a Dios en su corazón, que tienen primero una vida interior y luego han buscado y han logrado un éxito también profesional.
Amados en Cristo, tenemos que escuchar. Se puede ser un éxito como predicador, pero un fracaso como cristiano. Puedes tener mucho reconocimiento, como ya comentábamos también hace unos minutos, como predicador en la televisión, en los medios de comunicación, en el internet, tener una multitud de seguidores en Facebook, en Twitter y otras redes sociales, en YouTube incluido. Pero en realidad, aún tu iglesia llena, la iglesia que Dios te entregó llena, pero ser un fracaso en el espíritu y como cristiano, porque en realidad te siguen a ti y no a Dios. Te ven a ti y no al Señor. Y de lo que se trata es de que si alguien escucha lo que dices y si alguien sigue a una persona, es por lo que hay dentro de esa persona, no por lo que hay fuera de esa persona. Y si lo que hay dentro es Cristo, y entonces siguen a Dios y al Señor, y entonces es un motivo correcto. Déjame repetirlo. Todo aquel que persigue metas equivocadas va camino del fracaso. Es posible ser un éxito en el trabajo, pero un fracaso como persona. Es posible ser un éxito como predicador y pastor, pero ser un fracaso como hijo de Dios. Camino de Damasco, Pablo iba como exitosísimo judío, como exitosísimo estudiante de Gamaliel, como exitosísimo, y uso la palabra, fariseo, pero era un fracaso como hijo de Dios. Porque iba tras metas equivocadas. Estaba usando el bien para hacer el mal. ¿Lo ven? Utilizaba los fundamentos de la palabra de Dios para hacer el mal, para hacer lo incorrecto. Pablo, ¿por qué quería destruir al cristianismo? Porque pensaba que así honraría y agradaría a Dios, como lo hacen los musulmanes, tal cual hoy. Pero también como lo hacen muchos cristianos fariseos el día de hoy. Pablo estaba dispuesto a odiar, estaba dispuesto aún a matar, como lo hizo, para probar que amaba a Dios. ¿No es eso pervertir algo bueno en malo? ¿No es torcer la verdad eso? Es bueno querer agradar a Dios, sin ninguna duda. Es bueno probarle nuestro amor, sin ninguna duda. Ser fieles. Pero Pablo estaba usando un bien legítimo para fines ilegítimos. Pablo estaba usando el fundamento correcto de la sana doctrina de la palabra de Dios con motivos torcidos, perversos, incorrectos. Y ese es el colmo de la maldad, o quizá de la ignorancia. En el caso de Pablo no era maldad, era ignorancia. Con todo que era un hombre estudioso, era un hombre muy educado, era un hombre muy culto, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy enfocado y comprometido, era un hombre ignorante de la verdad. Y estaba empleando un anhelo legítimo para satisfacer un placer ilegítimo, un logro ilegítimo. Y en ejemplos, por ejemplo, el hambre es buena, pero la glotonería es pecado, ¿verdad? Hay comidas que me gustan mucho. Bueno, ahora ya me ha cambiado mucho el apetito, pero eso que me gustan mucho. Pero yo sé que si como de más, pues me va a hacer daño. Me sigue gustando mucho la carne, ya no puedo comer tanta carne, ¿verdad? Antes me podía comer yo solito más de 1 kilo de carne sentadito, ¿verdad? Y dale al corte, ¿no? Ahora me como un corte grande y ya no me levanto de la mesa seguramente, ¿no? El sexo es bueno, pero el sexo exagerado, el sexo pecaminoso, es pecado. ¿Me estoy explicando? El respeto de sí mismo o de uno mismo es bueno, pero si se llega al extremo de que ese respeto se vuelve vanidad y se vuelve arrogancia, ¿lo vemos? Es pecado. Es bueno verse bien, pero no pasársela todo el día frente al espejo para que no se te mueva ni un cabello, ¿no? Y ya no lo nada más a las mujeres, ahora también hay muchos hombres así. Es bueno querer agradar a Dios, pero es malvado usar métodos malvados que te llevan a pecado, como le ocurrió a Pablo, que su origen era correcto, pero su propósito era incorrecto. Cuando Pablo se encontró con Cristo, Pablo comprendió, llegó al discernimiento que no estaba honrando a Dios con lo que estaba haciendo, aunque él pensaba que sí, porque todos a su alrededor le decían que estaba haciendo lo correcto,
pero no estaba haciendo lo correcto. Estaba desagradando a Dios porque se oponía a sus propósitos de salvación y de redención. Estaba combatiendo a Dios. Estaba peleando contra el propósito de Dios. Y yo me pregunto en este momento, ¿cuántos seres humanos, cuántos hijos de Dios hoy en día llevan años predicando, años evangelizando, años estableciendo y expandiendo iglesias, creyendo que están haciendo lo que Dios quiere cuando lo están haciendo lo que Dios no quiere? Creyendo que están haciendo lo que Dios quiere cuando en realidad van en contra del propósito de Dios. Y en ello han perseguido personas, criticado a otras, aún verdaderos hijos de Dios que tenían verdaderos propósitos de Dios. Cuando Pablo era un joven fariseo, hizo cosas que después lamentó. Encabezó cruelmente y persiguió a los discípulos de Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Y la Biblia relata que tras la ejecución de Esteban, uno de esos perseguidos por Pablo, en Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 3, Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Palabra del Señor. Según el profesor William Barclay, la palabra griega que se traduce tratar atrozmente, hacía estragos en esta versión de la Biblia en lenguaje actual, tratar atrozmente, hacía estragos. ¿Qué es lo que se describe en este original en griego, en la traducción original en la que habla Hechos 8.3? Describe una crueldad brutal y sádica. Es decir, si vamos al original en las palabras en griegos, se leería, pero Saulo utilizaba una crueldad brutal y sádica. Eso es lo que dice. Nada más que se traduce muy bonito, para que se entienda. Pero lo que dice realmente era una crueldad brutal y sádica. Esa era la que utilizaba Pablo al perseguir a los cristianos. Como la de un animal salvaje que se ensaña en un cuerpo. ¿Qué te está diciendo? Que los destrozaba. Ese era Pablo. Ese era el Pablo que luego fue utilizado por Dios para que tú y yo estemos hoy aquí. Para ser un fanático del judaísmo, un fariseo, Saulo creía que aplastar el cristianismo era una misión divina. Saulo creía que hacer crueldad brutal y sádica como de un animal salvaje que se enseña en un cuerpo era una misión divina. Estaba equivocado Pablo. Vaya que estaba equivocado. Porque se dice fácil, apedrearon a Esteban y se murió. ¿Han visto cómo se apedrea a una persona para que se muera? ¿Tienen idea de lo que tiene que suceder y cómo tiene que pasar? ¿Cuántas piedras tiene que recibir una persona para que se muera a pedradas? ¿Tienen idea cómo queda ese cuerpo, esa cara, esos brazos, esas manos, esas piernas? ¿Tienen idea de lo que estamos hablando? Es brutal. Y tiene que ser sádica la acción como para que una persona se muera a pedradas. Eso fue lo que hicieron con Esteban. En Hechos, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudieran llevar atados a Jerusalén. Es decir, además pidió permiso para ir a Damasco a perseguir cristianos, así como lo está describiendo hizo con Esteban en Hechos 8.3. ¿Se dan cuenta? Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y los perseguía brutal y sádicamente para destrozarlos, para matarlos. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas personas, hijos e hijas de Dios hoy, ministros quizá muy conocidos, se me vienen a la mente 2 o 3 nombres, dedican gran parte del tiempo del ministerio a criticar a otros hijos e hijas de Dios? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que Pablo. Lo mismo que Pablo. Luego ahora en Hechos, en el capítulo 22, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y perseguí este camino hasta la muerte,
encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. ¿Quién habla? Palabra del Señor. Pablo, describiendo lo que él hacía. Y confesando, perseguí hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Amados en Cristo, como Pablo en el camino a Damasco, muchos de nosotros necesitamos una experiencia que taclee, que nos tumbe al suelo, que nos tire, que no nos permita seguir, Dios mío, para que comprendamos nuestros móviles, para que examinemos nuestras metas, para que descubramos, para que encontremos lo que Dios quiere, lo que verdaderamente importa. Así que si te estás preguntando por qué no avanzo, pues a lo mejor es por eso. Porque Dios dice, no es eso lo que quiero. Escúchame, porque te quiero decir lo que quiero. Eso fue lo que hizo con Pablo. Y eso fue lo que hizo que Pablo cambiara así. Y por eso es que cuando lo vieron, los discípulos no le creían. Ay, si este nos mataba ayer, ¿cómo que ahora ya quiere ser discípulo de Cristo, verdad? Pero eso es lo que hace Dios en su gracia divina. Como leíamos, como nos compartió en el devocional el Señor, por gracia. Es su gracia la que hace que cambiemos tan radicalmente. Y es su gracia la que ahora mismo nos está exhortando a decir, deja lo que estás haciendo, detente porque te quiero explicar lo que verdaderamente quiero que hagas, no lo que tú crees y dices que yo te estoy diciendo que hagas. Todos los que persiguen metas equivocadas van al fracaso, no van a lograr absolutamente nada. Todos los que persiguen metas correctas, propósitos divinos de Dios, con métodos incorrectos, también van al fracaso. Es decir, no basta con saber el propósito correcto de Dios. No es suficiente saber el propósito correcto de Dios. Gracias a Dios, eso no fue lo único que Pablo comprendió en aquel camino a Damasco. También logró discernir aquel día otras cosas. También aquel día conoció que Jesús es el único en todo el mundo, en toda la creación, que merece completa lealtad, absoluta lealtad, que merece nuestra fidelidad, nuestra devoción sin límites. Y entonces, resuelto, Saulo se levantó y comenzó a caminar de la mano de Cristo. Hoy estamos completamente convencidos que cada paso que demos es de la mano del Señor. O hay pasos que damos lejos de la mano de Dios. O cerca de Dios, pero sin estar tomados de la mano. Porque también lo hacemos, ¿verdad? Solito, papá. Así como los niños cuando empiezan a caminar. Yo solito, papá. O como cuando empezamos a andar en bici. No, yo solito, papá. ¿No? Ya hablamos de la mano del éxito. Ya hablamos de la mano del fracaso. Extensamente el Señor nos acaba de dar figuras de lo que es creer que estamos caminando en el éxito, pero realmente estamos caminando en el fracaso, aunque seamos inteligentes, educados y concentrados y enfocados. Hay una tercera forma de hacerlo, de la mano de Cristo. Ni de la mano del éxito, ni de la mano del fracaso, de la mano de Cristo. ¿Y qué significa andar de la mano de Cristo? Cuando menos podemos identificar dos cualidades a todos los que han hecho esto, a los que han caminado de la mano de Cristo. Y podemos hablar de personas, hijos de Dios, como Pablo, el apóstol, como Martín Lutero, como Juan Wesley, como John Moody, como Jack Breese o como Billy Graham en tiempos modernos. Puedo hablar de algunos mexicanos, no quisiera yo porque no estoy aquí promoviendo a nadie, ¿verdad? Ni a mí mismo siquiera. Y esa primera cualidad de todos ellos es dedicación. Todos estos hombres que caminaron de la mano de Cristo fueron dedicados. Pero sin embargo, te quiero decir esto, no es suficiente tampoco ser dedicado, ¿eh? Hitler y Stalin fueron dedicados, pero para hacer el mal. Hay que ser dedicados para hacer lo bueno, no lo malo. Todas las generaciones, toda la historia del mundo cuenta de hombres de profunda dedicación, pero a lo mejor con metas erróneas, con propósitos equivocados, nuevamente como Hitler y Stalin que acabo de comentar. El significado final de nuestras vidas radica en las ideas que permitimos que nos usen.
en los propósitos que nos guían. Yo me acuerdo, Dios te bendiga, César, de nuestro hermano César, el pastor César, ahí en Vida Nueva para el Mundo, que luego entiendo se quedó como pastor de jóvenes y ministro de alabanza. Decía, si los mormones son buena onda, pero buena onda equivocados, decía, ¿no? Como diciendo, si no estoy diciendo que hagan algo malo, pero están equivocados en lo que hacen, o en el cómo lo hacen, por lo menos, ¿no? Por decir de alguna denominación, o en este caso secta, podríamos decir, porque creemos que al no hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu no está correcto, ¿verdad? Tienen un principio correcto, pero una ejecución equivocada. Su propósito es bueno, pero su manera es la equivocada. El significado final de nuestras vidas radica, pues, en las ideas que permitimos, en los propósitos que permitimos que nos usen, en los principios, en los fundamentos que nos guían. Las causas que sostenemos, las empresas con que nos comprometemos, los proyectos con los que nos identificamos, los principios que permitimos que rijan, que guíen nuestro caminar. Un autor, Felix Adler, escribió: estoy muy agradecido por la idea que me ha usado en la vida, es decir, el principio que me guió toda mi vida. Otro escritor, Ruskin, se escribe R-U-S-K-I-N, Ruskin, afirmó que aún en el artista el poder no está en él. Fíjate qué interesante. Este hombre no era cristiano, pero decía, el artista no tiene su poder en sí mismo, sino en aquello que lo influye, en aquello que lo inspira, en aquello que lo mueve. Yo te invito a que imagines que solicitas, por ejemplo, empleo en una gran compañía. Buscas trabajo, localizas una serie de compañías, tocas la puerta en algunas, llegas a una muy grande, muy importante, y en la solicitud que debes llenar, se te solicita que escribas una breve autobiografía que termine con esta expresión: el hecho más importante acerca de mí es, y luego 2 puntos para que te suscribas, ¿qué es el hecho más importante acerca de ti? ¿Cómo completarías esa frase? ¿Dirías acaso que lo más importante ha sido el dinero, por ejemplo? ¿O tu esposa, o tus hijos, o tu casa, o tu familia, o tu ministerio? ¿O que el hecho más importante acerca de ti es tu presentación, el cómo te vistes, el cómo luces, el cómo te ves en el espejo? ¿O que el hecho más importante acerca de ti es tus influencias políticas, o tu salud, o tu educación? ¿Qué escribirías ahí? Y si es cualquiera de esas cosas, cosas materiales, cosas externas, vas camino del fracaso. Porque el hecho más importante de tu vida debe ser la idea de lo que te está guiando, la causa que representas, el proyecto que da sentido a tu vida. ¿Qué le da sentido a tu vida? Y no hace mucho tiempo, mi esposa esta mañana y yo platicábamos de ello. ¿Qué mueve nuestra vida realmente? ¿Qué es eso que hace que te muevas todas las mañanas? En mi caso, me levanto a las 5 de la mañana, levanto a mis hijos para que se preparen, desayunamos juntos como entre 5:30 y cuarto para las 6 de la mañana, para las 6, el cuarto para las 6 de la mañana rumbo a la universidad. Los dejo en la universidad, les doy la bendición en el camino, oramos juntos, los dejo en su día y yo me voy a la oficina, a la cual llego más o menos 7:15 de la mañana. Soy el primero en llegar. Y por supuesto no el primero en salir, pero normalmente soy el último en irme. Luego de 13 horas de trabajo quizá. Lo digo por presunción, no, lo digo porque tengo algo que me mueve muy importante hacerlo. Primero, esta hermosa mujer que tengo enfrente, ¿verdad? A lo cual doy gracias a Dios porque todos los días amanece a mi lado, dormido, para la gloria del Señor. Pero unos hijos que también amanecen dormidos unos cuantos pasos de donde nosotros amanecemos dormidos, pero en sus cuartos. Porque el verlos dormir e irlos yo a despertar es una bendición. Podría empezar por ahí mi día. Y sin embargo, no puedo decir que no hay días en que digo, ay, pero esta semana tengo que pagar tal cosa y lo voy a pagar, pero entonces me voy a quedar corto para toda la otra. Y así, ¿no? Porque el dinero nunca alcanza por más que gane uno. O si habláramos ministerialmente de, Señor, ¿y toda aquella visión, por qué no se ha cumplido? Quizá me escuchen algunos pastores en esta grabación y para ellos, gloria a Dios, se han cumplido todo lo que Dios les ha prometido. Bueno, Dios los bendiga y gloria a Dios. No es mi caso. A lo mejor la visión que me dio el Señor es muy grande.
O a lo mejor la quería más rápido, o yo, pues, al menos. Pero ¿qué me mueve? Debemos vivir nuestra vida teniendo certeza de quiénes somos y para qué estamos, cuál es nuestro propósito. Sin embargo, esto tristemente es lo último que hoy ocurre, sobre todo entre los jóvenes, pero aún entre los adultos. La triste verdad de muchos hoy en día es que no saben quiénes son, ni quiénes deben ser, y nunca lo van a saber porque nunca se han identificado con algo, no tienen identidad, y no tienen identidad porque no tienen posición. No saben en dónde están parados o en dónde tienen que estar parados y creen estar en el lugar correcto, y por eso es que no se identifican con lo que son. Si tú estás en la posición correcta, tu identidad va a ser sana y grande. Tan grande que te va a levantar más allá de lo que tú crees que eres para ser lo que verdaderamente eres, y entonces vas a entregar tu vida con pasión a ese propósito que es de Dios. Y entonces tu vida va a cobrar dimensión, va a cobrar significado, va a cobrar valor, va a cobrar sentido, porque vas a tener posición, vas a tener identidad y vas a tener claridad en tu propósito, y con tu propósito el regalo de Dios, la bendición de Dios, tu herencia. Y de eso el Señor nos habló mucho cuando empezamos estos ministerios. Porque esa identidad es la que Dios quiere darnos y que solo Él puede entregar. Hubo una presidente, Dean se le conoce en Estados Unidos, de la Universidad Princeton en Estados Unidos, cerca de Nueva York, de apellido Wicks, W-I-C-K-S, Wicks, quien por muchos años observó a los estudiantes universitarios y dijo que la señal de que un joven había pasado de lo infantil y la inmadurez a la madurez era el descubrir la gran empresa sobre la que él pudiera decir yo pertenezco a eso. Es decir, identificarse con una causa. No eso me pertenece, sino yo pertenezco a esa causa. No esa causa es mía, sino yo pertenezco a esa causa, porque hay otros que pertenecen a la misma causa. Y eso era lo que Pablo quería decir, ¿no? Cuando escribió, para mí el vivir es Cristo. Léase, su causa era vivir en Cristo. En otras palabras, lo que estaba diciendo era, el hecho más importante acerca de mí, de Pablo, es que yo pertenezco a Jesucristo. He descubierto que la esencia de mi vida es pertenecer a la causa del Señor Jesús. He descubierto que la causa de mi vida es vivir para mí y significa estar totalmente dedicado a Cristo y a su causa en el mundo. Palabra de Dios. Eso es lo que Pablo nos estaba diciendo. Tenemos que clamar a Dios, creer que Dios nos da más personas, más hijos de Dios, más jóvenes, más señoritas que digan resueltos. Vivir para mí no es ganar dinero, no es tener éxito, no es hacerme famoso. Para mí vivir es cumplir el propósito de Dios en Cristo. Eso es vivir. Porque si eso te levanta de la cama todas las mañanas de tu vida vas a estar motivado y con el propósito correcto. Es esa la dedicación que debe distinguirnos. Ahora, si queremos ir siempre de la mano de Él, necesitamos una cosa más que la dedicación. Necesitamos el esfuerzo constante, necesitamos agresividad, necesitamos audacia. Y esto es asunto de carácter. ¿Lo ven? Carácter necesitamos. Porque no podemos ser audaces. No podemos ser agresivos espiritualmente. No podemos estar comprometidos constantemente en esfuerzo. No podemos, por lo tanto, estar dedicados si no tenemos carácter. ¿Y el carácter cómo lo forjas? ¿Cómo lo creas? ¿Cómo lo construye Dios el carácter? Con disciplina. El ambiente cultural de nuestros tiempos no estimula la disciplina. Siempre procuramos hacer las cosas de la manera más fácil, de la manera más rápida, de la manera más barata, con el menor esfuerzo. Hoy está pasando eso. La tecnología lo ha provocado. Freud en su tiempo, Sigmund Freud y sus amigos, echaron a perder todo. Es una alegoría, pero francamente pienso que sí tuvo que ver.
Cuando volvió la palabra disciplina un término desagradable, porque todos lo relacionaban con temas de traumas mentales y cosas por el estilo, digo yo, sin entrar en demasiadas explicaciones. Dijeron que lo que el hombre, Freud y sus amigos dijeron que lo que el hombre necesita es unas palmadas en la espalda, y estoy de acuerdo, hay que dar gracia, y hay que dar por gracia lo que por gracia se recibe, pero si se les dan con frecuencia, con energía, hay que darle unas palmaditas, pero un poquito más abajo, no necesariamente en la espalda, un poquito más abajo, ¿no? Y el que entendió, entendió. El precio que se paga por hacer de gracia un poquito abajo de la espalda es dar disciplina, aunque sea espiritualmente. Pero el precio que se paga por carecer de disciplina es enorme. Si no hay disciplina en tu vida, si no hay disciplina en la vida de las personas que amas, el precio es muy grande. Porque cuando llega la edad adulta el carácter es blando y al primer prueba te caes, te desmoronas. Y ante las decisiones inevitables de la vida, invariablemente escoges pobres individuos. Están pobres, están blandos, no tienen seguridad. Y en vez de ver la oportunidad, ven el problema. Ven la comodidad y persiguen la comodidad en vez de esforzarse. Persiguen la mediocridad en vez de la excelencia. Se conforman a todo. Ay, pobre de mí, pobre gusanito y todas esas cosas, ¿verdad? Alcanzar la excelencia, alcanzar la preeminencia en algo cuesta. Ya sea en el arte, en los deportes, en la educación. Tú pon la disciplina de la vida o el aspecto de la vida en donde quieres lograr algo, va a costar. Y entre más cuesta, mejor sabe la victoria y el éxito. Y mayor es la victoria y el éxito, claramente. Mis amados, vamos a ir concluyendo. La lectura de biografías nos informará de la tremenda medida de la disciplina personal que se requieren para todos los grandes descubrimientos, avances y triunfos de la historia. Pablo tuvo mucha disciplina de joven, equivocada, pero la tuvo. Con propósitos equivocados, pero tuvo mucha disciplina. Y la tuvo también después porque siguió trabajando por hacer los viajes misioneros. Y durante los viajes misioneros se entregaba no al 100%. Estuvo a punto de morir muchas veces. El Señor lo salvó muchas veces. Mientras todos duermen, los creadores de la civilización se obligan a sí mismos a crecer, a aprender, a superarse. Crecer, aprender, superarse. Eso es lo que cuenta, el continuo esfuerzo de superación. Y lo intentas otra vez, 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 y lo intentas otra vez. Claro, primero oración, 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 revelación, 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 obediencia, 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 esfuerzo, continuo, superación. Eso es lo que el Señor quiere en todo tiempo. Schopenhauer aseguró que lo peor que puede sucederle a un ideal es que se alcance. Porque entonces ya no es ideal. ¿Lo ves? Yo hasta que esté en tu presencia, Señor. Claro, y entonces ya no vas a estar en esta tierra y está bien. Porque si ves al Señor en esta tierra, pues ya te sientas allá, pues ya estás con Dios, ¿no? Ya lograste, ¿ya qué? Ya no te vas a mover. ¿Ya ven por qué digo que Cristo no viene todavía? Porque si Cristo ya viene, pues ya acabamos, ya para qué nos movemos. Mejor vamos a sacar a los hijos de la escuela, vamos a salirme del trabajo, voy a vender la casa, voy a rentar un arbolito, voy a poner una tienda de campaña y voy a comer de lo que el Señor me dé hasta que Él llegue. ¿No? Hagamos el favor. Hay que esforzarnos. Pablo comprendió esto. En Filipenses 3, 13 al 14 dice la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo hablando, no lo he alcanzado. Y en 2 de Timoteo 4, versículos 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas. Peleado la buena batalla, terminado la carrera, guardado la fe. Versículo 8 de 2 de Timoteo 4. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow!
Fíjate lo que te está diciendo Pablo y nos pasa de noche. Que esa corona todavía no la recibe. Y que la va a recibir hasta que vuelva a venir Jesús. Hay mucho que hacer, mis amados. Pablo se dedicaba. Pablo era disciplinado. Pablo vivió y murió en disciplina, esforzándose, caminando, continuo esfuerzo de superación. En todo tiempo Pablo lo hizo. Hoy está esperando a la derecha del Padre a que llegue esa segunda venida de Cristo a recibir su corona de gloria en gracia. Eso es influencia. ¿Queremos influir, mis amados? Tenemos que tener carácter. ¿Queremos carácter, mis amados? Tenemos que tener disciplina. ¿Queremos tener disciplina, mis amados? Tenemos que caminar de la mano de Cristo. Para entonces sí, caminar en el éxito y en la derrota, sin importar si es una u otra, porque lo importante es que en el éxito o en la derrota estemos de la mano de Cristo. Y solo así tendremos influencia para tener carácter. ¿Lo ven? Esto es lo que quiere el Señor que entendamos esta mañana. Esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para tener influencia, tenemos que romper con lo que hoy entendemos para forjar el carácter en disciplina de la mano de Cristo. Eso es de lo que el Señor nos quería hablar hoy. Padre, te damos gracias en este tiempo de oración, Señor, que tú nos compartes ahora, Padre mío, para que en esa gracia infinita y misericordia, Señor, se manifieste tu amor, Padre bendito, y entonces, Señor, en ese amor, Señor, seamos uno contigo. Y tu luz y tu verdad se manifieste, y esta palabra que hemos recibido, Señor, sea, Padre, con nosotros. Y entonces que sea la luz en nosotros, Padre bendito, y que nos encontremos, Padre bendito, con este poder, Padre bendito, que es en tu gracia, para romper con lo anterior y fundamentar en el carácter y en la disciplina tu amor y tu misericordia. Y tu luz sea, Padre, que tu luz sea en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra recibida que te pedimos. Fundamente en nuestros corazones tu voluntad y tu propósito, y entonces llenos de ti caminemos hacia la victoria y hacia la luz, Padre. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén.